Bienvenido a esta sesión donde vamos a aprender algunas de las características de R. Vamos a estar trabajando con el programa RKWord, que es una interfaz para trabajar con R. Entonces veamos algunas de las partes interesantes que tiene RKWord. Observemos que en la parte inferior tenemos la consola de R. Aquí podemos escribir las operaciones, instrucciones o comandos y poderlas ejecutar. De igual manera, algunos de los resultados se mostrarán aquí en esta consola de R. También tenemos este botón que se llama espacio de trabajo. En este espacio de trabajo se mostrarán los objetos que vayamos creando en R. Estos objetos pueden ser matrices, vectores, tablas, etc. Veamos ahora algunos ejemplos. Primero nos vamos a la consola de R y vemos que R se puede utilizar como una calculadora. Vamos a hacer algunas operaciones para empezar a familiarizarnos con R. Por ejemplo, aquí vamos a escribir 8 más 8, esto es 16. Ahora veamos una resta. Tenemos 9 menos 5, presionamos Enter y nos da 4. Ahora veamos una multiplicación. Por ejemplo, 23 por 4, el resultado es 92. Ahora una división. 20 entre 4, el resultado es 5. Ahora veamos cómo sacar la raíz cuadrada de un número. Para ello, utilizamos la función sqrt, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis escribimos el número o el conjunto de datos a los cuales le vamos a sacar la raíz cuadrada. En este caso, vamos a sacar la raíz cuadrada de 9. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y nos dice que la raíz cuadrada de 9 es 3. Ahora veamos que también podemos hacer operaciones múltiples. Por ejemplo, tenemos 2 por 8 más 5 por 3 menos 2 por 4. Presionamos Enter y el resultado es 23. Ahora veamos otras funciones, por ejemplo, la suma y la longitud de un conjunto de datos. Pero primero vamos a crear el conjunto de datos. Vamos a llamar a este conjunto de datos X y a X le vamos a asignar con esta flechita que es el signo de menor y luego el guión, y a esta X entonces le vamos a agregar los siguientes números. Con la función C abrimos paréntesis y vamos a escribir dentro de estos paréntesis los números que le vamos a asignar a X. Por ejemplo, escribimos 4, 1, 5, 8, 10, 6, 10, cerramos paréntesis. Lo que estamos haciendo es que a X le vamos a asignar los valores que están dentro de este paréntesis. Entonces, presionamos Enter y vemos como en la parte superior, en el espacio de trabajo, aparece X. Nos dice que X es una variable que es de tipo numérica y que tiene longitud 7, es decir, que contiene 7 datos. Ahora vamos a calcular la suma de estos datos, pero primero vamos a ver qué contiene X. Simplemente presionamos X, damos Enter y nos dice que X tiene los siguientes valores: 4, 1, 5, 8, 10, 6 y 10, que son precisamente los datos que nosotros le asignamos. Entonces vamos a calcular la suma de estos datos. Para ello utilizamos la función sum, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis vamos a escribir X, que representa este conjunto de datos. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Nos dice que la suma de estos datos es 44. Ahora queremos saber la longitud, es decir, de qué tamaño es X o lo que es lo mismo, cuántos datos tiene X. Para ello escribimos la función length, abrimos paréntesis, ponemos X, cerramos paréntesis, presionamos Enter y nos dice que el tamaño o la longitud de X es de 7. Con estos dos valores podemos calcular el promedio o la media de X. Recordemos que el promedio no es otra cosa que la suma del conjunto de datos dividido por
el número total de datos, es decir, 44 entre 7. Pero nosotros lo vamos a hacer utilizando estas funciones. Es decir, escribimos sum, entre paréntesis x, esto dividido por length, entre paréntesis x, cerramos paréntesis, presionamos enter y nos dice que el promedio, que es la suma de estos datos dividido entre el total de datos, es 6.28. Una forma directa que tiene R es a través de la función min. Min en inglés es la media. Entonces escribimos min y entre paréntesis escribimos x. Lo que estamos diciendo es que R nos va a calcular la media de x. Presionamos enter y vemos que efectivamente la media de x es 6.28. También podemos utilizar otras funciones. Por ejemplo, ponemos median. Lo que hace la función median es calcular la mediana del conjunto de datos. En este caso, vamos a calcular la mediana de x. Damos enter y nos dice que la mediana de x es 6. Y veamos una última función. Vamos a obtener un resumen estadístico de este conjunto de datos. Escribimos summary con doble M y entre paréntesis x. Presionamos enter y vemos que nos da un resumen de estos datos. Nos dice que el valor mínimo es 1, el valor máximo es 10, el primer cuartil es 4.5, el tercer cuartil es 9, que la mediana, que ya la habíamos calculado, es 6 y la media es 6.28. Como podemos ver, es muy fácil trabajar con R. Lo único que debemos es tener presente cuál es la función adecuada para cada uno de los cálculos. Y cuando no sabemos el nombre de la función, podemos construir nosotros mismos la fórmula. Vamos a ver un ejemplo donde vamos a calcular una fórmula. Para ello, vamos a utilizar otra de las utilidades de RKWord. Nos vamos aquí en el botón donde dice crear y vamos a crear un archivo de guiones de comando. Le damos clic y nos abre esta nueva ventana. Aquí vamos a guardar nuestros comandos, pero antes vamos a guardar este archivo. Para ello nos vamos aquí donde dice guardar guión, le damos clic, aparece esta ventana. En esta ventana vamos a seleccionar la carpeta donde queremos guardar nuestro archivo. En este caso lo vamos a guardar en documentos. Donde dice nombre vamos a darle un nombre a nuestro archivo. En este caso le voy a poner ejemplo 1. Y por último, clic en guardar. Ahora vemos que el nombre de este archivo ha cambiado a ejemplo 1. Vamos a realizar el ejemplo para calcular el área de un triángulo. Entonces aquí vamos a poner el signo o el símbolo de número y vamos a escribir área de un triángulo. Cuando ponemos el símbolo de número, todo lo que está a la derecha se considera como una anotación o una nota y no se ejecuta cuando presionamos ejecutar los comandos de R. Entonces, recordemos que el área de un triángulo no es otra cosa que multiplicar la base por la altura y dividirlo entre 2. Pero entonces vamos a crear una nueva tabla que contenga los datos base y altura de los triángulos. Para crear una nueva tabla, nos vamos aquí donde dice crear, elegimos conjunto de datos. Aquí le vamos a dar un nombre a nuestro conjunto de datos. En este caso yo le voy a dar el nombre de triángulo. Presionamos OK y vemos que aquí aparece una nueva pestaña donde contiene algunas variables. Nosotros vamos a introducir los nombres de las variables. Aquí vamos a darle el nombre de base, luego la segunda variable será altura y vamos a eliminar el resto de las variables. Para ello nos posicionamos aquí, le damos clic derecho y le damos clic en borrar. Le decimos que sí, nuevamente clic derecho, borrar, sí, y aquí clic derecho, borrar, sí. Únicamente nos quedamos con dos variables, base y altura del triángulo. Estas dos variables son de tipo numérica. Más adelante vamos a ver
que existen otro tipo de variables. Ahora, en la parte inferior vamos a introducir los datos, es decir, para el triángulo 1, suponemos que tiene una base de 1, el triángulo 2, una base de 2, el triángulo 3, una base de 3, 4 y 5. Solo trabajamos con 5 triángulos. Y ahora también en la altura vamos a poner los mismos datos para no complicar los cálculos. Nuevamente ponemos 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos creado nuestra tabla donde tenemos los datos de 5 triángulos. Ahora vamos a proceder a calcular el área de cada uno de estos triángulos. Nuevamente nos regresamos aquí a nuestro archivo de guiones y aquí recordemos que el área de un triángulo es multiplicar la base por la altura sobre 2. Lo que estamos haciendo es base, que está aquí, multiplicado por la altura, que también está aquí, y dividido entre 2. Hay que ver que hayamos escrito de manera correcta los nombres de las variables, ya que, por ejemplo, si aquí hubiéramos escrito base con mayúscula y aquí con minúscula, nos va a marcar un error. En este caso, R es muy sensitivo a la utilización de mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de escribir de manera correcta los nombres de las variables. Ahora, estando en esta línea, podemos ejecutar esta instrucción. Si lo hacemos, nos va a marcar un error. Esto es debido a que no hemos llamado o no hemos cargado la tabla triángulo. Vamos a ver qué sucede. Nos posicionamos entonces en esta línea, le damos control, presionamos enter. Como podemos ver, aquí nos arroja un error. Nos dice que la base, es decir, la variable base, no fue encontrada. Esto se debe a que en R no se ha cargado esta tabla de datos. Entonces, para cargar la tabla de datos, nos vamos una línea antes y aquí vamos a escribir attach con doble T, abrimos paréntesis y decimos que cargue la tabla triángulo. Cerramos paréntesis y ahora sí podemos ejecutar las dos líneas al mismo tiempo o una línea a la vez. Para ejecutar las dos líneas al mismo tiempo debemos seleccionar estas dos líneas y le damos control enter. Si solo queremos ejecutar una línea, solo nos ubicamos en la línea correspondiente y le damos control enter. En este caso vamos a ejecutar las dos líneas al mismo tiempo. Seleccionamos, le damos control enter y vemos que aquí en la consola de R primero ha cargado la tabla triángulo y en la tabla triángulo ya tenemos la variable base multiplicada por altura sobre 2 y vemos que aquí aparecen los resultados de cada una de las áreas. Por ejemplo, para el primer triángulo el área es de 0.5, para el cuarto triángulo el área es de 8. Entonces nos vamos a nuestra tabla triángulo y vemos que tenemos base y altura, pero nos gustaría que apareciera una tercera variable donde aparezcan los cálculos correspondientes a las áreas de cada uno de estos triángulos. Vamos a ver cómo se hace esto. Nuevamente nos vamos a nuestro archivo de comandos, vamos a una nueva línea y aquí vamos a escribir primero cómo queremos que se llame la nueva variable. Esta nueva variable la vamos a crear en la tabla triángulo. Abrimos dos corchetes. Ahora, entre comillas, escribimos el nombre de la nueva variable. En este caso, le vamos a dar el nombre de área. Cerramos comillas y cerramos los dos corchetes. Ahora, a esta nueva variable le vamos a asignar lo que es la fórmula con la flechita. Y vamos a utilizar la función with, abrimos paréntesis, le decimos que va a trabajar con la tabla triángulo, escribimos coma y ahora vamos a escribir la fórmula para hacer el cálculo. En este caso es base por altura dividido entre 2. Cerramos paréntesis. Ahora, estando en esta última línea, la seleccionamos, le damos control enter y vemos que en el archivo de comandos se ha ejecutado esta instrucción. Pero
nos vamos a la tabla triángulo y vemos que se ha creado una nueva variable. Esta nueva variable se llama área. El tipo de la variable es numérica, dado que la multiplicación de estos dos números es numérica. Y aquí aparecen los resultados. Nos dice que, por ejemplo, para el tercer triángulo, su área es de 4.5. Para el cuarto triángulo, cuya base es 4 y la altura es 4, su área correspondiente es 8. Vemos cómo ha calculado las áreas correspondientes para cada uno de estos triángulos. Entonces, esta es la forma de trabajar con el archivo de guiones de comando. Bueno, y con esto terminamos esta sesión de introducción. En la próxima sesión continuaremos viendo algunas funciones, pero nos vamos a concentrar en cómo calcular la media, la mediana y la moda para un conjunto de datos.